Hola, buenas tardes. Vamos a ver una clase sobre una ley muy importante que es la Ley 1/2015 de la Hacienda Pública Valenciana, de la Generalitat Valenciana. Vamos a usar nuestro formato 10 preguntas tipo test y aprovecharemos esas preguntas para desmenuzar esta ley. En primer lugar, vamos a comentar la pregunta 1 que dice: señale cuál de los siguientes no es un principio y una regla de programación presupuestaria. Repito, señale cuál de los siguientes no es, hay que buscar el que no es un principio y una regla de programación presupuestaria según la Ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat Valenciana. Bueno, para eso os tendríais que ir al artículo 24, que se llama precisamente Principios y reglas de programación presupuestaria. Y ahí tenéis, en el apartado 1 de este artículo 24, nos dice que la programación presupuestaria de la Generalitat se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional. Repito, artículo 24, donde se establecen en la Ley 1/2015 cuáles son los principios y las reglas que va a seguir la Generalitat Valenciana cuando programa sus presupuestos. Y dice que son, repito, los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional. Ya sabéis, los que os habéis presentado a más de una convocatoria, que les gusta preguntar muchísimo los principios en todas las leyes. Esta ley 1/2015 no es la excepción, con lo cual este artículo 24 es un artículo muy importante en el cual cambian palabras como donde pone plurianualidad ponen anualidad, ¿vale? La eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, fijaros que pone eficiencia y no eficacia. Ya lo he explicado muchísimas veces, la diferencia entre eficiencia y eficacia son conceptos que también los intercambian en el examen tipo test. Luego, volviendo a la pregunta número 1, decía que señaláramos cuál de los siguientes no era un principio y una regla de programación presupuestaria. Pues bueno, leyendo el artículo 24 es muy sencillo. El apartado A dice que la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, bueno, pues sí que son principios, ¿vale?, de programación presupuestaria, tanto la estabilidad presupuestaria como la sostenibilidad financiera. Lo acabamos de leer en el artículo 24. Apartado B, la integridad institucional y la unidad financiera. Pues esta parece ser que es la que debéis de marcar en el examen porque no es correcta, ¿vale? Es decir, que la integridad institucional y la unidad financiera no son principios de programación presupuestaria. Luego, insisto, en esta pregunta 1, la correcta sería la B, porque estábamos buscando la falsa. Estamos buscando cuáles no son esos principios y reglas de programación presupuestaria. El apartado C dice la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Sabéis que sí que son, la eficiencia es un principio de responsabilidad, de programación presupuestaria, y la de la responsabilidad, estaba yo con la responsabilidad en la cabeza, la responsabilidad y la plurianualidad
del apartado D también son reglas o principios de programación presupuestaria. Bueno, resumiendo, la pregunta 1 no tiene más importancia y lo importante es saberos el artículo 24, que es fundamental, los principios y las reglas de programación presupuestaria. Vale, la pregunta 2 también nos indica que señalemos la respuesta falsa, la respuesta incorrecta. Dice, según la ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat de Hacienda Pública, del sector público instrumental y de subvenciones, que sabéis que es el nombre largo de esta ley, apartado A, dice, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán los derechos económicos reconocidos durante el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que se deriven. Repito, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán, es decir, a este ejercicio presupuestario se imputarán los derechos económicos reconocidos durante el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que se derive. Bueno, pues hay que dejar claro, antes de meternos en más historias, que el año natural es del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso es lo que se entiende por año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y que ese ejercicio presupuestario, ¿vale?, del que nos está hablando en este apartado A de la pregunta 2 del examen, ese ejercicio presupuestario va a coincidir con el año natural. En cuanto a la imputación, tenéis que tener claro dos cosas: distinguir entre la imputación de derechos económicos y la imputación de obligaciones económicas, porque se regulan de formas diferentes. En cuanto a la imputación de derechos económicos, hay que tener claro que se incluyen en el ejercicio todos los derechos económicos. Se van a incluir en el ejercicio todos los derechos económicos. Incluso, que esto es lo importante, incluso si esos derechos económicos provienen de periodos anteriores. Vale, repito, la imputación de derechos económicos se incluyen en el ejercicio todos los derechos económicos, incluso si provienen esos derechos de periodos anteriores. Sin embargo, ¿vale?, la imputación de obligaciones económicas, se reconoce que las obligaciones económicas se imputan también hasta finales de diciembre si corresponden a gastos realizados dentro del ejercicio, ¿vale? Entonces, insisto, tenéis que acordaros que las obligaciones se van a imputar hasta finales de diciembre, pero tienen que corresponder esas obligaciones a gastos realizados dentro de ese ejercicio presupuestario. Entonces, bueno, la pregunta A, ¿vale?, que la vuelvo a leer por si acaso a alguien se le ha olvidado, decía que el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán los derechos económicos reconocidos durante el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que se deriven. Pues bueno, parece y es claramente verdadero este apartado A, y nos tenemos que ir al artículo 25, apartado 1, apartado A, segundo párrafo, ¿vale? Artículo 25, 1A, segundo párrafo, y este artículo se llama Principios y reglas de gestión presupuestaria, ¿vale? Artículo 25, repito, 1A, segundo párrafo. Y ahí dice que, en consecuencia, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán, apartado A,
los derechos económicos reconocidos durante el ejercicio, cualquiera que sea el periodo del que se derive. ¿Vale? Importantísimo esto que lo sepáis y que lo entendáis. ¿Vale? Los derechos económicos se van a imputar, ¿vale?, a aquellos que sean reconocidos durante ese ejercicio presupuestario, incluso aunque provengan de un periodo distinto. Por eso dice cualquiera que sea el periodo del que se derive. Con lo cual, el apartado A de la segunda pregunta es verdadero. El apartado B de esta pregunta 2 dice: los recursos de la Administración de la Generalitat, los recursos de la Administración de la Generalitat se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados. En este apartado B, los recursos se refiere al dinero, es un recurso económico, ¿vale?, un recurso jurídico. ¿Vale? Los recursos de la Administración, el dinero de la Generalitat, se va a destinar a satisfacer, a solucionar aquellas obligaciones, a pagar aquellas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación, es decir, que se utilicen, afectaciones que se utilicen para unos fines determinados. Vale, pues esta pregunta 2, apartado B, también sería verdadero. Os tenéis que ir al artículo 25, nos quedamos también en el artículo 25, pero en este caso al apartado 3, donde dice que los recursos de la Administración de la Generalitat, los de cada uno de sus organismos autónomos y los de las entidades integrantes del sector público de la Generalitat con presupuesto limitativo, todo esto lo han reducido en el examen y han puesto solamente los recursos de la Administración de la Generalitat, se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados. Luego, la segunda, el apartado B de esta pregunta 2, es también verdadero. El apartado C dice: los derechos y obligaciones reconocidos, se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro. Esta también es verdadera, ¿vale? El apartado C de esta pregunta 2 también es verdadero y también lo tenéis en el artículo 25, en este caso en el 25.4. En el primer párrafo de este artículo 25.4 nos dice que los derechos y las obligaciones reconocidos se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, ¿vale? Por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso. Vuelvo a leer: los derechos y las obligaciones, las dos cosas, tanto los derechos como las obligaciones reconocidos, se van a aplicar a los presupuestos por su importe íntegro. El importe íntegro es un concepto económico que indica que ya se le han quitado todas las deducciones posibles, la cantidad íntegra, ¿vale? Tanto los derechos y las obligaciones se van a aplicar en el presupuesto por sus cantidades íntegras. Luego, este apartado C de la pregunta 2 también es verdadero. Lo tenéis en el artículo 25. Con lo cual, la que nos queda, que es la D, es la falsa, no hay más. Y la D dice que el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de enero del ejercicio siguiente. Esto es falso, ¿vale? Siempre que se correspondan con la ejecución de obras de carácter plurianual, ¿vale? Con lo cual en la ley en ningún momento pone
reconocidas hasta el fin del mes de enero del ejercicio siguiente, con lo cual es falsa, ¿vale? Sería la D de Dinamarca la que habría que marcar en esta pregunta 2 del examen. Lo tenéis todo en los comentarios del vídeo para que lo podáis seguir. Y evidentemente habría que estudiarse en esta pregunta 2 el artículo 25.2.5 de esta ley 1/2015, perdón, que bueno, pues trata sobre estos principios y reglas de gestión presupuestaria, ¿vale? Lo teníamos en la primera pregunta el artículo 24, en esta pregunta el artículo 25. La pregunta 3 dice, señale la respuesta correcta. Aquí por fin buscamos la verdadera después de buscar dos falsas. Dice, según la ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat de Hacienda Pública, apartado A, los programas plurianuales abarcarán un mínimo de 3 años, ¿vale? Esta es verdadera. Los programas plurianuales abarcan un periodo mínimo de 3 años. ¿Dónde está esto? En el artículo 28 de la ley 1/2015, que se llama precisamente así, programas plurianuales. Y en su apartado primero, el artículo 28, os dice que los escenarios presupuestarios plurianuales, el escenario del presupuesto plurianual a más de un año, contendrán la distribución orgánica de los recursos disponibles y se desarrollarán en programas plurianuales que abarcarán un periodo mínimo de 3 años, con lo cual os tenéis que quedar con dos cosas aquí. La primera es el periodo mínimo de ese escenario plurianual, que es como mínimo al menos 3 años. Y fijaros que dice los escenarios presupuestarios plurianuales contendrán la distribución orgánica de los recursos disponibles. ¿Y qué quiere decir eso? Porque lo van a preguntar ahora en el apartado B. Pues la distribución orgánica se refiere a la asignación de recursos a los distintos órganos y entidades que conforman la administración. La administración no deja de ser un conjunto de órganos, un conjunto de entidades, si os gusta más la palabra, de organismos a los cuales la suma de todos ellos conforma la administración pública. Pues la distribución orgánica es la asignación del dinero, de los recursos, a esas diferentes entidades. Y que si hay 50 entidades y hay 50 millones de euros, hay que repartir esos 50 millones de euros entre esas 50 entidades, entre esos 50 órganos. Eso es la distribución orgánica y es lo que tiene el escenario presupuestario plurianual. Contiene esa distribución orgánica de los recursos disponibles. Por otro lado, ¿vale?, la distribución funcional y territorial, ¿vale?, se refiere a la distribución del gasto no por órganos o por entidades, sino es la distribución de ese gasto según la función que desempeña. Por ejemplo, os pongo ahí los comentarios, pues si distribuimos ese dinero, ese presupuesto plurianual en sanidad, en educación. Eso es funcional, según la función que le vamos a dar a ese dinero. Distribución funcional. Y la distribución territorial sería en función de la ubicación geográfica de los proyectos que estamos cubriendo con ese presupuesto. Todo esto lo he contado porque en el apartado A de esta pregunta 3, vuelvo otra vez atrás, nos dice que los programas plurianuales abarcarán un mínimo de 3 años. Y esto es verdadero. Programas plurianuales tienen un mínimo de 3 años. Apartado B. Los escenarios
presupuestarios plurianuales contendrán la distribución funcional y territorial de los recursos disponibles. Repito, apartado B de esta pregunta 3 dice que los escenarios presupuestarios plurianuales contendrán la distribución funcional y territorial de los recursos disponibles. Esto es claramente falso porque os acabo de explicar, ¿vale? Os acabo de explicar que los escenarios presupuestarios plurianuales contienen la distribución orgánica de los recursos. Acordaros, por favor. Ese escenario presupuestario plurianual contiene la distribución orgánica, ¿vale?, de los recursos, no la funcional y territorial. Con lo cual, el apartado A sería el verdadero, el B evidentemente es falso, el C dice los programas plurianuales abarcarán un periodo mínimo de 5 años, la típica trampa que ponen por si alguien no se acuerda de si son 3 años o 5 años, bueno, ya sabéis que son 3 años, con lo cual el apartado C es claramente falso, y el apartado D, ¿vale?, el último, que también es falso, dice los escenarios presupuestarios plurianuales no contemplarán los programas de actuación plurianual de los sujetos integrantes del sector público instrumental con presupuesto. ¿Vale? Repito, los escenarios presupuestarios plurianuales no contemplarán los programas de actuación plurianual de los sujetos integrantes del sector público instrumental con presupuesto. Entonces, bueno, esta es falso. Os tenéis que ir al artículo 28, apartado 3, donde dice precisamente que los programas plurianuales se agruparán por consellerías, agregándose a los mismos los programas plurianuales de los sujetos integrantes del sector público instrumental con presupuesto limitativo que tengan adscritos. Como es lógico, a ese programa plurianual se va a agrupar por consellerías y a esas consellerías evidentemente se van también a agregar aquellos sujetos del sector público instrumental, ¿vale?, que estén adscritos a las consellerías, ¿vale? Entonces el apartado es falso porque nos decía que el escenario presupuestario plurianual no contempla, no incluye, ¿vale?, los programas de esos sujetos integrantes del sector público instrumental, y sí que los contempla. Vale, la última pregunta, la pregunta 4, dice, señale la respuesta incorrecta, hay que volver otra vez a la falsa. Esto es importante que lo entrenéis en el examen, cuesta bastante cambiar el chip de buscar la pregunta verdadera, luego la falsa, luego la verdadera. Digo, parece que no, pero es una forma de desgastar al alumno cuando está haciendo el examen y también de hacernos perder tiempo, ¿vale? Con lo cual eso también hay que entrenarlo. Os aconsejo que lo entrenéis, cambiar de buscar verdadera a falsa y viceversa. Pregunta 4, señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 1/2015 de la Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, apartado A, dice, son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones individualizadas de gasto que figuren en los presupuestos. Pues precisamente este apartado A es el falso, ¿vale? Repito, son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones individualizadas de gasto que figuren en los presupuestos. ¿Por qué es falso? Pues que hay que irse al artículo 32, apartado primero, que se llama los créditos y los programas de gasto. ¿Vale? Artículo 32, los créditos y los programas de gasto.
Y en este artículo 32, en el apartado 1, nos dice que son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones individualizadas de gasto que figuran en los presupuestos de los sujetos a que se refiere el apartado 1A del artículo anterior, para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados. Claro, esto nos deja un poco ahí en la duda de si es verdadera o falsa, pero al recurrir, ¿vale?, al artículo 33, al artículo 31, punto 1, punto A, que es el alcance subjetivo y el contenido, nos deja claramente que es falsa al decir que los presupuestos de la Generalitat estarán integrados por los presupuestos de los sujetos del sector público administrativo. Luego, en primer lugar, la A4A es la falsa. Apartado B de esta pregunta 4, los programas de gasto pueden tener por finalidad la producción de bienes. Bueno, pues esto es verdadero porque lo tenéis en el artículo 32, 2A. ¿Vale? Artículo 32, apartado 2, apartado A. Repito, los programas de gasto pueden tener por finalidad la producción de bienes. La C dice, los programas de gasto establecerán su contenido referido, en su caso, a los ingresos afectados. Los programas de gasto establecerán su contenido referido, en su caso, a los ingresos afectados. También es verdadera. ¿Dónde la tenéis? Igual, en el artículo 32, en este caso en el apartado 3, apartado E de España. Y la D también va a ser verdadera, dice el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat irá acompañado el presupuesto de ley, presupuesto de la Generalitat, en este caso el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat, primero es un proyecto de ley, luego se aprueba y ya son los presupuestos, el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat irá acompañado, entre otra documentación, de un informe de impacto de género, de un informe de impacto de género. Es verdadero, ¿sabéis? La obligatoriedad ahora de acompañar de todas estas leyes del informe de impacto de género. ¿Dónde está esto? En la ley 1/2015. La tenéis en el artículo 34, apartado 2, apartado I de Italia, que se llama remisión al Scorch, cuando se remite. Este artículo, lo que os contará cuando lo leáis, son los pasos que se dan para remitir, para enviar ese proyecto, ese anteproyecto, ¿vale?, ese proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat. ¿A dónde lo van a mandar ese proyecto de ley de presupuestos? Al Corts Valencianes, para que lo debatan, lo voten y lo aprueben o no, ¿vale? Entonces, bueno, esta pregunta 4 tenéis el artículo 32, ¿vale? Tenéis que miraros el artículo 31 y el artículo 34. Bueno, pues nada, con esto hemos terminado este vídeo, ¿vale?, de esta clase, de esta ley, pues a veces un poco complicada. Yo creo que poco a poco se va mejorando en el conocimiento de la misma. Son conceptos muy económicos, conceptos presupuestarios, ¿vale?, que mucha gente no está acostumbrada. El resto de leyes son todas jurídicas y esta es la excepción de un contenido económico, contenido presupuestario. Aquellas personas que no tengáis una formación económica os va a costar un poquito más de entender, pero yo creo que si la leéis con paciencia, al final la podéis dominar como la Ley 39, como la Constitución, como otras leyes. Bueno, agradeceros a todos los que hayáis llegado hasta el final del vídeo. Ya es una nota positiva de esfuerzo. Tenéis todo en los comentarios para volverlo a escuchar con tranquilidad, parando el vídeo donde lo necesitéis y viendo el texto.
Y bueno, cualquier duda